Amada iglesia, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Les pido por favor que me acompañen en oración. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar. A ti la gloria, la honra, Señor. Te queremos suplicar que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos guíes, que nos exhortes, que nos alientes, que nos direcciones, que la exposición de tu palabra pueda ser, Señor, o pueda darse sin adulterarla. Guárdame, Señor, de añadir o de adulterar tu palabra. Permite que tu iglesia hoy, Señor, sea grandemente edificada y que todos podamos salir de este lugar contentos, dándote gloria y honra porque hemos recibido de ti palabra de vida, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido el favor, mis hermanos, me acompañen a Romanos. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Este es nuestro sermón número 5 de esta serie, perdón. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe vivirá. Amén. Pueden tomar asiento. De verdad que me complace grandemente estar aquí y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. En este momento es de supremo agradecimiento porque hoy en un día donde rendimos adoración y culto a nuestro Dios, nos permite exponer una perla preciosa como lo son estos versículos. Los pasajes que acabamos de leer, hermanos, Romanos 1, 16 y 17, han sido catalogados como uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia y catalogado como el pasaje más importante de esta carta del apóstol Pablo a los romanos y catalogado también como uno de los más poderosos de todo el Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo nos va a presentar la tesis de su carta, la tesis de su epístola, y va a destacar la importancia fundamental del evangelio en la vida del creyente. Y este pasaje ha sido fundamental en la historia de la iglesia, por supuesto, y ha estado relacionado con muchos hermanos, con muchos teólogos, sobre todo también en la época de la Reforma, pues todos conocerán la historia de Martín Lutero, un líder de la Reforma protestante, que considera estos dos versículos como fundamentales para su comprensión de la justificación por la fe. Su concepto de sola fide, como lo hemos estudiado muchas veces en esta iglesia, se basa en gran medida en la enseñanza de estos dos pasajes. Pero no solo fue Martín Lutero quien ha sido influenciado grandemente por estos pasajes. Tenemos a Calvino, que si bien es cierto, no abordó tan a profundidad como lo hizo Martín Lutero estos pasajes, él sí se basó en estos pasajes para abordar extensamente la doctrina de la justificación de la fe, por la fe en su teología sistemática.
John Bunyan, por ejemplo, de el conocido libro El progreso del peregrino, también enfatizó la importancia de la fe en la vida cristiana con estos pasajes. Owen fue otro teólogo puritano que escribió extensamente por la fe y su relación con la obra de Cristo. Su enfoque en la importancia de la fe en la vida del creyente está en armónica con este pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Y así podemos mencionar a otros grandes teólogos que el Señor ha levantado, como Jonathan Edwards, que también consideró estos versículos a base importante sobre la fe y la justificación. De manera que tenemos frente a nosotros, como les dije, una perla preciosa que por la gracia del Señor tenemos el privilegio hoy de poder estudiar. ¿Y por qué, hermanos? Porque este pasaje es un faro de luz que ilumina el camino de nuestra fe y nos recuerda una verdad esencial, ¿cuál? Que debemos abrazar y compartir al mundo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que hoy vamos a desglosar estos versículos y ver cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida. Entender que el Evangelio no es solo un mensaje, es una fuente de poder que transforma y transforma para siempre. No es momentáneo, es para siempre. Y a medida que profundicemos en estos versículos veremos cómo el Evangelio nos llama a la fe, nos llama a la justicia y a una vida de dependencia absoluta en Dios. Y es mi esperanza y mi oración que al final de estos pasajes, hermanos, todos nosotros podamos ser fortalecidos y renovados en nuestro compromiso con Cristo y con su Evangelio. Y así que estos dos versículos, que son considerados como los más importantes de esta carta, hoy vamos a mirar 3 puntos de estos dos versículos. En primer lugar, vamos a estudiar lo que Pablo llama el Evangelio como poder de Dios para salvación. En segundo lugar, analizaremos que en el Evangelio Dios revela su justicia. Por último, esa justicia de Dios es a través o por medio de la fe. Estos son nuestros 3 puntos. Así que analicemos en primer lugar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice Pablo, leo nuevamente, porque no me avergüenzo del Evangelio por una sencilla razón, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Pablo dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo no solo les dice, mire, el mensaje es el mensaje más asombroso que jamás han podido escuchar, es el mensaje más precioso que jamás han podido escuchar. Es la buena noticia de que Dios en Cristo Jesús ha dado su salvación. Y en el Evangelio encontramos la respuesta a la pregunta más profunda y universal del ser humano. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios y encontrar vida eterna? La pregunta más profunda del ser humano es esa. ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios y encontrar vida eterna? El Evangelio es la respuesta a esa pregunta. Y nos revela que a través de la obra redentora de la segunda Trinidad de Cristo en la cruz, nosotros podemos encontrar perdón, podemos ser perdonados y podemos ser reconciliados con Dios. Por tanto, el apóstol Pablo le explica a estos hermanos en Roma y les dice que no se debe subestimar el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque en él encontramos la obra transformadora de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos.
El Evangelio no solo es una historia de un héroe, como muchos por ahí la quieren catalogar, sino que es poder de Dios que acciona, que salva efectivamente a todo el que cree en Él. Y por supuesto, es de la predicación y la recepción. Es así, tu Santo, luego de que se predica y se recepciona ese mensaje, obra en los corazones, trayendo convicción y regenerando al creyente para que pueda vivir una vida nueva en Cristo. Así que este poder de Dios para la salvación es un mensaje tan poderoso que no conoce fronteras. No conoce fronteras. Por eso Pablo dice, al judío, también al griego, no conoce límites. Está disponible para, sin excepción. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu trasfondo cultural, tu trasfondo personal. El Evangelio fue diseñado para todos. Para mí, la salvación en Cristo está al alcance de todo aquel que cree. Que cree. Ese mensaje es predicado a todos, pero es poderoso para todo aquel que cree. Así que esa fe que vamos a hablar más adelante en Jesucristo es el puente que nos conecta con el poder salvador del Evangelio. Así que el apóstol Pablo, al escribirle a estos hermanos, él destaca la característica del Evangelio y es su inclusividad. No importa si eres judío, griego, si perteneces o eres pagana, el Evangelio es para ti. Y en un mundo de diferencias, el Evangelio es precisamente la respuesta que nos une como hijos de Dios. No importa de dónde vengamos, nos une algo como hijos de Dios y es el Evangelio. Ahora bien, ¿por qué Pablo habla de sentimientos? ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo en esa época? ¿Por qué habla de avergonzarse? Pues en la época en que Pablo escribió la carta, existían desafíos y existían obstáculos específicos que habían llevado a sentir vergüenza o temor de proclamar el Evangelio. ¿Se escucha bien? Parece que está como intermitente. Déjame un segundo. Entonces, existían muchos obstáculos específicos que podrían haber llevado a estos hermanos a sentir vergüenza o a sentir incluso temor por proclamar, por predicar el Evangelio. ¿Cuáles podrían ser esos obstáculos? Como por ejemplo, existía en esa época una oposición cultural muy marcada. El cristianismo primitivo, hermanos, a diferencia de nosotros hoy, el cristianismo enfrentó una oposición muy fuerte en el mundo romano. El Evangelio desafiaba las creencias religiosas y las prácticas de esta sociedad pagana. Por lo tanto, el tema de la adoración a los dioses romanos, que era parte integral de esa cultura, los cristianos entonces eran vistos como una amenaza a lo tradicional, a lo que ellos conocían como normal. Es decir, esta gente viene a vendernos acá algo distinto, que ya no podemos estar adorando a nuestros dioses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto podría haber generado de alguna manera temor o vergüenza entre algunos cristianos al proclamar el Evangelio. Pero otro obstáculo también tenía que ser o podría ser la persecución. Los primeros cristianos también enfrentaron persecución, hostilidad por parte de las autoridades romanas y también de otros grupos religiosos.
Recuerden que el judaísmo persiguió el cristianismo por mucho tiempo. Ser seguidor de Jesucristo, hermanos, a menudo significaba siempre enfrentar amenazas a la seguridad, la libertad y por supuesto la vida. ¿Qué diferencia hoy en una cultura como la nuestra, que si bien es cierto, lo que podrían hacer o hacerte es excluirte, pero no te van a perseguir, ni te van a matar, ni etcétera? Pero en esa época sí. Y eso significaba a menudo, por supuesto, que muchos tuvieran temor. Algunos esto lo ha podido llevar a sentirse identificados como personas que no son agradables y podrían terminar presos o muertos. Por lo tanto, la persecución era un obstáculo claro de la época. Pero también el otro obstáculo era el mensaje mismo del Evangelio, porque recuerden que la cruz era vista como un escándalo. Aquel que moría en una cruz no era un héroe, era ladrón, o era homicida, o era el peor criminal. Por lo tanto, el mensaje de la cruz, de aquel que murió en la cruz es el Salvador del mundo, era un mensaje escandaloso. El mensaje central del Evangelio, que se basa en la crucifixión y en la resurrección de Jesucristo, fue considerado un escándalo para muchos en la sociedad romana. La idea de un Mesías crucificado, hermanos, era difícil de digerir, difícil de aceptar, y podría parecer, como Pablo lo dice en otras cartas, una locura para algunos. Y en un entorno donde la sabiduría humana y la filosofía eran valoradas más que cualquier otra cosa, algunos cristianos podrían haber sentido vergüenza de predicar un mensaje que iba en contra de esas expectativas culturales. Eso podría ser también uno de los obstáculos. Pero también existía rechazo, existía estigmatización, porque los hermanos de la época también eran marginados y eran estigmatizados en la sociedad romana. Podían tener enfrentamientos, podían siempre recibir exclusión social, incluso exclusión económica. No se les empleaba, por ejemplo, por ser cristianos. Era muy difícil que se empleara a un cristiano. Y esto, por supuesto, podía haber llevado a algunos a ocultar su fe por temor a ser rechazados por sus familias, por sus amigos o por la comunidad. Es en este contexto, hermanos, que Pablo habla de vergüenza. Él dice, yo no me avergüenzo, porque todo eso estaba ocurriendo. Y los anima a que no se avergüencen, que a pesar de los desafíos, de la oposición que enfrentaban, él les recuerda que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que la justicia de Dios se revela a través de él. Los hermanos debían confiar en la obra transformadora del Evangelio y también en estar dispuestos, por supuesto, a proclamarlo con valentía, a proclamarlo con fuerza, incluso cuando enfrentaban dificultades y persecución. Así que la exhortación de Pablo sigue siendo, hermanos, relevante hoy. Hoy recordemos que debemos ser fieles para poder proclamar y vivir el Evangelio sin importar las circunstancias. Alguno me preguntará, pero pastor, denos algunos ejemplos. Ya nos habló de cómo era en la época, pero en nuestra época, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera avergonzarnos del Evangelio? Bueno, en nuestro contexto actual, donde ustedes bien conocen que vivimos en una sociedad secular, pluralista, divisiva como la de nuestros días, nosotros por supuesto sí enfrentamos desafíos y también enfrentamos oposición por nuestra fe cristiana. Y donde avergonzarnos del Evangelio, ojo, puede manifestarse de diferentes formas. No quizás como las que vivió Pablo en el Antiguo Testamento,
a principios del siglo. Esas diversas formas pueden ser como, por ejemplo, la más característica, ocultar nuestra fe. ¿Cómo ocultamos nuestra fe? Podemos sentir la tentación, ¿cierto?, de mantener nuestra fe cristiana en secreto, evitando mencionar a Jesucristo en nuestras conversaciones, evitando nuestra afiliación con una iglesia local. Por eso voy a la iglesia de vez en cuando para que no piensen que soy un fanático. Puedo evitar hablar de Cristo en situaciones sociales o laborales por miedo al rechazo o por miedo a la crítica. ¿Puede pasar? Claro que sí. Así que ocultar nuestra fe es, sin duda, una de las primeras formas de manifestación de avergonzarse del Evangelio. Pero también hay otra, ¿como cuál? Conformarnos a la cultura. ¿Cómo así conformarnos a la cultura? Muchas veces podemos permitir que la cultura, que las opiniones populares dicten nuestras creencias y dicten también nuestros valores en lugar de aferrarnos a las enseñanzas bíblicas. Y esto puede llevarnos, hermanos, a comprometernos, a comprometer nuestra fe por temor a ser considerados diferentes. El raro, el diferente. Por lo tanto, eso va a conllevar a otra forma de avergonzarme del Evangelio. ¿Cuál? Silencio en la predicación. Si tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, a veces podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Por miedo a cómo vamos a ser recibidos o cómo vamos a ser percibidos, y por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos señalen. Podemos perder la oportunidad de ser testigos efectivos de ese poder de Dios transformador en la vida de alguien. Y es una forma de avergonzarme del Evangelio. Otra forma de avergonzarnos del Evangelio es la falta de compromiso con la iglesia. ¿Por qué? No comprometernos de una manera activa con la iglesia local, con el cuerpo de creyentes donde Dios nos ha puesto, con una comunidad de fe, puede ser una forma de avergonzarse del Evangelio, porque al no participar en la vida de la iglesia, nosotros estamos perdiendo la oportunidad de que nuestra fe crezca, de que nuestros lazos fraternales engruesen o se fortalezcan, y por supuesto no hay testimonio de adentro hacia afuera. Y eso también es avergonzarnos del Evangelio. Sentir vergüenza de nuestra iglesia local. Sentir vergüenza de la comunidad de fe en la que Dios nos ha puesto. Yo quisiera pertenecer a otra iglesia, no sé, a una mega iglesia, donde yo pueda decir, esa sí es mi iglesia. Esa es una forma también de avergonzarnos del Evangelio. Pero también hay otra forma muy característica que solo la persona que tiene la relación con Dios conoce. ¿Cuál? Nuestra negligencia en la oración y en la lectura de la palabra. Sí, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar regularmente la palabra de Dios, nosotros estamos indicando que no valoramos ni nos sentimos comprometidos con la verdad del Evangelio. Porque el capacitarnos, el estudiar, el capacitarnos para poder presentar la palabra de Dios es honrar el Evangelio. Por lo tanto, noten, la exhortación de Pablo, ¿es relevante hoy? Claro que sí, es relevante hoy. Y si es muy clara, no debemos avergonzarnos del Evangelio. En lugar de eso, debemos ser valientes en compartirlo sin temor al que dirán, sin temor al señalamiento, porque hermanos, es un honor y es un privilegio servirle a Cristo. Y cualquiera que se avergüence de él, desprecia a la persona más importante,
que existen. Entonces, Pablo de esa forma exhorta a los hermanos. Ahora bien, Pablo continúa su disertación, no solo exhortándolos a que no se avergüencen porque es poder de Dios, sino que lo sustenta con un mensaje asombroso y un mensaje misterioso además. ¿Cuál? Que el Evangelio, o que en el Evangelio, que es poder de Dios, Dios revela su justicia. Y eso nos conecta con nuestro segundo punto. En el Evangelio, Dios revela su justicia. Noten el versículo 17. Porque en el Evangelio, que ya sabemos es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué pasa allí? En ese Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la pregunta que debemos hacer del texto. La justicia de Dios, hermanos, recuerden, es un aspecto fundamental de su carácter divino, es decir, es uno de sus atributos, es parte de su esencia. Dios es completamente santo y recto en todo lo que hace. Su justicia, por ende, es perfecta y sin mancha. Esto significa que Dios actúa, ¿cierto?, de acuerdo con sus estándares divinos de moralidad y perfección en todo momento. Y Dios requiere exactamente lo mismo de su creación. Dice, por ejemplo, el Salmo 89, versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Noten cómo el salmista muestra cómo la justicia de Dios, ese atributo de Dios, es pilar fundamental en su trono. Pero el profeta Isaías también hablaba de la justicia de Dios. Decía Isaías 45, 21. Proclamad y haced que se acerquen y entren juntos. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Noten cómo Dios se presenta aquí como un Dios justo y salvador. Pero en el Nuevo Testamento también se habla de la justicia de Dios. Por ejemplo, Pablo más adelante en capítulo 3, cuando lo estudiemos, en Romanos capítulo 3, versículo 21, Pablo va a decir, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Y Pablo enfatiza y va a seguir enfatizando dos asuntos fundamentales, la justificación por la fe y por supuesto la justicia de Dios. Y va a ser la tesis de su carta. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, para buscar la justicia de Dios y para entender, primero debemos reconocer nuestra necesidad de esa justicia, comprendiendo que estamos muy lejos de esa justicia. Y esto significa admitir que somos pecadores y que nuestras propias obras no pueden salvarnos. Si la justicia de Dios, o sin esa justicia, todo ser humano es condenado. Pero en Cristo encontramos esperanza y salvación. Debemos volvernos de nuestros caminos pecaminosos y confesar nuestros pecados y poner nuestra confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz como único medio para ser justificados. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Una de las maravillas de ese evangelio es que Dios
no solo es justo en sí mismo, sino que ofrece su justicia a través de su Hijo. ¿Y cómo la ofrece? Pues su Hijo, quien vivió una vida perfecta, que jamás pecó. Por tanto, Él sí ganó su salvación, porque Él sí cumplió a cabalidad y al pie de la letra, desde la cuna hasta la tumba, la ley. Así que Cristo sí es justo. Esta justicia de Dios, por lo tanto, no se basa en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos, sino en la gracia y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, o en palabras más sencillas, no podemos alcanzar la justificación por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos. Es imposible. No importa cuánto te esfuerces, jamás llegaremos a alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Pero entonces, ¿todo está perdido? Para aquel que no reconoce estas cosas y que insiste en que puede ganar justificación o salvación por su brazo, todo le es perdido. Porque jamás lo podrá hacer, jamás lo podrá alcanzar. Pero en Cristo, y esa es la diferencia, Dios ofrece su justicia como un regalo. Es un regalo. La cruz de Cristo, esa cruz es el puente que nos lleva de la condenación, por un lado, a la reconciliación con Dios por otro. Miren esa cruz como ese puente, donde comienza la parte de la cruz estábamos condenados y donde termina la otra parte estamos reconciliados con Dios. Así que en el Evangelio encontramos la respuesta a la gran necesidad, a la necesidad más profunda y la esperanza eterna de las almas, salvación. Ahora, ¿cómo aplico eso en mi vida? Una comprensión correcta, y noten que estamos hablando de comprensión, una comprensión correcta de la justicia de Dios tiene importantes implicaciones en nuestra vida. Como por ejemplo, debemos, solo comprendiendo bien esto, debemos entonces depender completamente de esa justicia. Si lo hemos comprendido, entendemos que debemos absoluta dependencia a esa justicia. En lugar de confiar en nuestras propias obras para obtener aprobación, Dios nos llama a confiar en la obra de su Hijo. Y es un regalo. Repito, no importa cuánto el ser humano se pueda esforzar, jamás podrá obtener la justicia divina. Jamás. Por eso el Evangelio es poderoso. Es poderoso porque a través de él nosotros tenemos acceso a la justicia de Dios, que es Cristo mismo. Cristo mismo, quien nos reconcilia con el Padre. Y nosotros debemos abrazar esta reconciliación, vivir en comunión con Dios. Reconocer la justicia de Dios también nos lleva a una actitud de gratitud y de humildad. ¿Por qué? Porque entendemos que no hemos ganado nada. Y eso nos lleva a ser humildes, nos lleva a ser agradecidos, no altivos. Siempre he dicho, si hay una persona que no le queda bien el título de orgulloso, es a un cristiano, porque no ha ganado nada. Todo le ha sido dado por gracia, absolutamente todo. Y nosotros no merecemos tal gracia. Pero Dios en su amor nos las concede. Así que hay algo muy importante
al comprender la justicia de Dios en el Evangelio. Y es que eso nos puede llevar con más ahínco a poder compartir ese mensaje de salvación, ese mensaje transformador con otros, con otros. Debemos ser embajadores de Cristo. Recuerden la tarea de un embajador, representar a su Señor en otro lugar, llevando la buena noticia de que esa justicia divina es posible a través de Jesucristo en un mundo necesitado. ¿Por qué? Pablo va a terminar su poderoso mensaje diciendo, porque el justo solo por la fe vivirá. Y esto nos conecta con nuestro último punto. La justicia de Dios es a través de la fe. La segunda parte del versículo 17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es una declaración poderosa que, como bien conocemos en la historia, resonó en el corazón de Martín Lutero y cambió la vida de él para siempre. Un hombre que vivía centrado en sí mismo, en lo que podía hacer para agradar a Dios. Por lo tanto, nunca le era suficiente al conocer la negrura de sus pecados, así como pasa con muchos de nosotros. Si nuestros ojos están puestos en uno, o si nuestros ojos están puestos en nuestros hermanos, siempre vamos a vivir como Martín Lutero vivía, flagelándose, porque es que solo en Cristo nosotros encontramos esa satisfacción, esa perfección, esa plenitud, solo en Él. Y es una poderosa declaración, porque la fe en Jesucristo no solo es una creencia intelectual. Cuando hablamos de fe, no solo nos referimos a algo cognitivo o a una creencia intelectual, sino, hermanos, estamos hablando de una relación viva y transformadora con Él. Así como usted tiene una relación con su esposa, con sus hijos, es una relación real entre usted y su Salvador. Es real. Cuando confiamos en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros es inevitable no empecemos a vivir una transformación radical en nuestra vida. No vuelves a ser el mismo jamás, jamás, jamás. Nuestros corazones son renovados, nuestros pecados son perdonados. Todos, no importa cuántos fueron, no importa la calamidad, ni el tamaño, ni la dimensión de esos pecados. Todos son perdonados y somos hechos justos ante Dios. Por eso, hermanos, la fe en Cristo nos cambia desde adentro, llevándonos a vivir una vida diferente afuera que refleja el carácter de Cristo. Esa transformación es desde adentro. La vida del justo por fe está marcada por una profunda dependencia de Dios. Reconocemos siempre que no podemos vivir una vida justa por nuestros propios esfuerzos. Eso no significa entonces que caigamos en el quietismo. Como no puedo esforzarme, entonces no hago nada. No, eso es flojera. Estamos hablando de que esos esfuerzos que debemos hacer, debemos hacerlo para la gloria de Dios, no para buscar aceptación, porque esa aceptación solo es posible a través de la obra de Cristo. ¿Sí me hago entender? Pablo no nos está diciendo no se esfuercen, no. Deben esforzarse, pero no deben colocar sus esperanzas en sus esfuerzos, sino lo que otro ya se esforzó, y es Cristo. Así que vivir por fe significa confiar en Dios en cada paso de nuestro camino, en cada paso de nuestro peregrinar.
sabiendo que Él es nuestra única fuente de fortaleza y de dirección. No podemos continuar sin sus fuerzas y jamás sin su dirección. Él es quien nos mantiene en el camino. Si fuese por nosotros, estuviéramos muy desviados de ese camino. Pero Él es quien nos sostiene y nos mantiene dentro de ese camino. Decía Jonathan Edwards, voy a citar una frase de Jonathan Edwards que me pareció muy importante. Dice Jonathan Edwards, abro comillas, no tienes nada en lo que tú te puedas gloriar, excepto en la cruz de Cristo. Todos tus méritos, dice Edwards, no son dignos de siquiera ser mencionados. Tus pecados son dignos de toda condenación. Pero en Cristo tienes un Salvador que es digno de toda tu confianza. No tengo por resaltar, Edwards, esas palabras. No tienes nada de qué gloriarte. Si tú crees que tienes que buscas aclamación por lo que has hecho, no. Él dice, tus méritos no son dignos de ser mencionados. Delante del trono de Dios no dejan de ser trapos de inmundicia. Pero tus pecados, esos sí son, pero de toda condenación. Eso sí hay que poner en grande. Pero en Cristo tienes un Salvador que es digno de tu confianza. Noten cómo Jonathan Edwards, enfatizaba la centralidad de Cristo en la justificación. Pero ahora, ¿qué pasa con esa fe? ¿Solo debo sentirla cuando me convierto? O sea, ¿solo es un evento único en la conversión? No, no solo es en la conversión. Es un estilo de vida continua, lo cual significa que no es algo que debemos dejar atrás una vez que somos convertidos, sino que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cada día debemos seguir confiando en Dios. Cada día debemos confiar en su palabra. Cada día debemos crecer o confiar en sus promesas y debemos obedecerle. ¿Y cuándo es eso? Precisamente cuando vienen los desafíos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones. Es la fe la que nos sostiene. Es la fe la que nos sostiene. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias difíciles y nos permite confiar en que Dios tiene un propósito en medio de dificultades, en medio de esas pruebas, en medio de esas tribulaciones. Dios nos da fuerza cada día para perseverar y mantenernos firmes en nuestra relación con Él. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Muchas veces usted seguramente se habrá preguntado por qué tantos problemas, por qué una cosa tras otra, por qué nunca tengo algo de alivio, por qué, pero nunca se ha preguntado cómo en medio de tantos problemas, cómo en medio de tantas nubes grises, yo aún me sostengo. Cómo en medio de tanto sufrimiento aún estoy de pie. Eso es lo que debemos preguntarnos. Porque es ahí donde Dios se glorifica. Él es quien te sostiene. Él es quien te sustenta. Él es el que te ha mantenido a pesar de todo lo que te ha. Siempre debemos recordar eso. Siempre debemos recordar que dependemos enteramente de Él. Y la justificación y nuestra relación con Él se basan siempre en lo que Cristo hizo. Hermanos, ¿y por qué mencionar tanto esto? Porque la vida cristiana está llena de altibajos, de muchísimos. Hoy estamos bien, mañana quizás no tanto. No todos los días nos levantamos del mismo ánimo ni con las mismas fuerzas. Y Dios lo sabe. Pero la exhortación es a perseverar. Es la gran diferencia entre el creyente y el que no lo es.
El creyente persevera, muy a pesar de él, porque en nosotros solo hay imperfección, hermanos. En nosotros solo hay inconstancia, inestabilidad. Pero muy a pesar de eso, es Dios quien nos persevera. No importa lo difíciles de las circunstancias, debemos seguir confiando en Dios y aferrarnos a sus promesas, porque el justo por la fe vivirá. Ahora bien, ya para concluir, decíamos que la justicia de Dios, que es Cristo, empezamos a apreciarla y atesorarla cuando somos conscientes de nuestra necesidad de ella. Y la única razón de saber y de sentir y de ser conscientes de esa necesidad, por supuesto, es reconocer que no somos ni estamos a la altura de poder cumplir el estándar de la justicia divina. Estamos muy lejos de eso. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables ante Dios. Y por supuesto, a lo que llamamos nuestra justicia son trapos, como hemos mencionado, trapos de inmundicia. Pero la buena noticia, esa buena noticia que muchas veces nosotros menospreciamos, no valoramos ni atesoramos, es que a pesar de nuestros pecados, Dios ha provisto un camino hacia la justicia a través de Jesucristo. Y ese se llama Evangelio, como lo hemos aprendido hoy. La justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe en Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien vivió una vida perfectamente justa, quien murió en una cruz como sacrificio por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Es en Él que encontramos la justicia que necesitamos. Es en Él. Es en Él que podemos ser declarados justos delante de Dios. Así que yo espero que la exhortación haya sido clara. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos confiar en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No podemos depender en lo absoluto de nuestras propias obras, de nuestros propios méritos. Jamás podemos ser justificados delante de Dios con eso. Eso es como ir a comprar con monedas de cuero, hermanos. Y aunque parezca una locura, muchos han intentado hacer eso. No permitamos que el pecado, la vergüenza o el temor nos aparten del Evangelio, de proclamarlo, de abrazarlo, de vivir. Así que la situación es a que revisemos nuestro corazón hoy, nuestra vida hoy, y preguntarnos, ¿hemos confiado realmente en Cristo? ¿Nos hemos avergonzado? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado? Y no podemos mentir que muchas veces nos hemos avergonzado de nuestro Señor. De las formas que ya mencionamos, quizás de todas ellas. Pero no dejemos pasar la oportunidad de estar a paz con Dios hoy y de correr a Cristo, que es el único en el que encontramos reconciliación con Dios. No hay mayor llamado que el de ser justificados para la gracia a través de la fe en Jesucristo. Que esta enseñanza, hermanos, nos confronte a todos y nos lleve a abrazar con gratitud la justicia de Dios en el Evangelio. Que nuestras vidas, ojalá Dios permita, sean testimonios vivos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por permitirnos estudiar estos mensajes, estos pasajes tan hermosos, tan poderosos, tan maravillosos, que sin lugar a dudas, Señor, nos exhortan a valorarlos, apreciarlos y aplicarlos en nuestra vida cada día. Permite que seamos conscientes de eso, Señor, y que jamás, jamás nos avergoncemos del Evangelio. Ayúdanos a exaltarlo, a exaltar a Cristo, nuestra única fuente de fortaleza y dirección, nuestra única salvación. Gracias, Señor. Sigue perseverando esta iglesia, cada uno de sus miembros, cada hermano que en este lugar se congrega. Por favor, permite que siempre caminemos juntos y busquemos siempre glorificarte juntos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.